Egunon, vamos a tratar la película oscarizada de 1973, El Golpe, de George Roy Hill, si no recuerdo mal, televisivo, una persona que venía precisamente del producto de pequeña pantalla, en una generación que ya había sido creada en esos primeros momentos de proliferación del aparato electrodoméstico en las casas de los estadounidenses. Si bien es cierto que en la Segunda Guerra Mundial hubo un tris de la proliferación de la televisión como un elemento pionero, esta no acabó por entrar en las casas de los primeros occidentales hasta después de pasado el conflicto bélico, a pesar de que, como digo, unos test, por ejemplo, la vieja confiable, la British Broadcasting Corporation, la histórica BBC, que con sus programas de radio fueron mitología del periodismo, incluso con leyendas como Walter Cronkite, que participaron en la propia guerra y luego hicieron furor a través de la televisión en Estados Unidos. Bueno, pues después se da el paso. Y evidentemente, lo mismo que había habido un paso del teatro el cine como elemento de apoyo a las clases populares, una tecnología accesible en donde entraban a una sala, podían ver la película por un precio módico y esto favorecía que la gente de clases populares pudiera acceder a contenido cultural. Bueno, esto fue evolucionando y bueno, pues estas películas podían verse en casa, en programas, series y todo esto, y el potencial que luego ha ido desarrollando. Y evidentemente cada medio genera su propio lenguaje, su propia forma de expresar esa idea en base al, al producto, la forma que tenga, la duración, el ámbito de la pantalla, el aspecto ratio que se dice y todo eso. Bueno, pues eso evidentemente tiene su diferencia, el lenguaje cinematográfico que ya venía desarrollándose desde los años 10, 20, 30. Primero en sonoro, no, en ausencia de sonoro, luego con el cantor de jazz aparece el sonoro, luego el color y ahí evidentemente los códigos van cambiando. George Roy Hill viene de esa televisión que había empezado a andar en esos años 50 y 60. Pasa al cine y elabora su propio producto trayendo las lecciones aprendidas para esta idea que evidentemente tiene elementos muy interesantes. Tiene elementos respecto a, evidentemente, la gran idea que debe de transmitirse detrás es la idea de una venganza. Sí, es una historia de una venganza. ¿Por qué? Y aquí es la parte curiosa e interesante porque como en otras producciones que se puede observar que hay una serie de realidades que pueden ser intertemporales, que dices, bueno, la película es de comienzos de los años 70, es cierto, pero hay elementos que podrías decir que son propios de los años 20 y 30 de la Gran Depresión, conectando con una especie de crisis económica que surgió a raíz de el asunto de la guerra del Yom Kippur y la situación de los países árabes, la OPEP. Sería un poco largo y prolijo de explicar. A fin de cuentas, a finales del siglo XIX, precisamente un siglito antes del 1973, ya hubo una historia de crisis económica que, entre sus raigambres y variantes, dio lugar a una historia de fantasía que todo el mundo conoce porque se hizo una versión en 1939 con un producto de Technicolor, con Judy Garland, por ejemplo, como es, sí, El Mago de Oz. Claro, es una película muy bonita, pero que esconde dentro de su trama, en la versión original del libro, una idea respecto a una crónica de la crisis en Estados Unidos económica ligada a aquel final del siglo XIX. Por lo tanto, hay cosas que se escriben, no se escriben y a veces la fantasía recoge cosas que la gente conoce para darle una vuelta de tuerca y presentarlo de otra manera.
Y por lo tanto, pues en esta película se establece esa conexión entre la memoria del pasado no tan lejano, familiar y personal de la crisis de los años 20-30 con la que estaban viviendo o empezando a vivir en los años 70. Es una película que bueno, tiene como epicentros pues Chicago, Nueva York, y vemos como bueno, pues, a través del personaje de Robert Redford pues hay un patriarca, por llamarlo de alguna manera, que ha sido atacado, ha sido vejado, ¿no? Es una banda así de criminales que tienen dificultades económicas para seguir tirando y sobreviviendo, hacen trapicheos por aquí y por allá, y bueno, pues hay un personaje pues que al final le acaban matando, acaba muerto, y digamos que ahí hay que vengarlo, hay que hacer una respuesta a esto, y es cuando llaman al mejor, que es el personaje de Paul Newman. Bueno, todos son en cierta medida conocidos, amigos, pero vemos que lo primero que hacen, porque esa es una escena ahí en el tío vivo, dentro de un lugar cerrado, y precisamente ese tío vivo simboliza la esperanza, la ilusión, la niñez, la juventud, en la que uno está despreocupado y no tiene sensación de peligro, no tiene sensación de responsabilidad, puede vivir la vida con optimismo, con protección, con seguridad, un poco como el personaje de la película de Frank Darabont, esta de Cadena Perpetua, el personaje de Jim Robbins, que iba por el patio de una cárcel como si fuera hay un burgués capitalista, como si nada le penetrara, fuera invulnerable a los elementos. Bueno, pues digamos que ahí está parte del corazón, y tienen que evidentemente dejar de lado ese tío vivo para poder ir a donde el mal e ir progresivamente en un plan muy elaborado, poder poner en marcha esa venganza. Esa venganza que se estipula en la idea de ponerle un gancho al personaje del malo, que es Robert Shaw, un inglés proveniente del teatro, que evidentemente en el año 75 veremos en Tiburón, uno de los personajes clave, con Richard Dreyfuss y el personaje del policía, ¿no? De Roy Scheider, en aquella película clásica, uno de los primeros blockbusters veraniegos como es Tiburón de Steven Spielberg. Bueno, pues Robert Shaw aquí hace el papel del antagonista, de un malo que en principio tiene una ligera cojera, pero bueno, pues está espectacular, se puede decir. Digamos que mi conexión con esta película fue a través de el programa Que Grandes del Cine de José Luis García. Yo grabé aquella película en VHS cuando la dieron, con el programa de inicio y del final, es decir, el coloquio, tanto del principio y del final, lo cual llevó a un cierto problema porque mi padre quiso un día sorprenderme con la grabación del Decamerón de Paolo Pasolini, y no tuvo mayor idea de tratar de hacerlo en la película VHS de El Golpe, hasta que evidentemente pues se dio cuenta con, no sé, esto pone apuntado que pone aquí El Golpe, no puede ser, y al final pues grabó una parte, descojo un pequeño trozo del inicio, pero bueno, al final la película se mantuvo incólume y seguía estando grabada. Es una delicia aquellos programas de Llegar del Cine, la 2. No podría decir qué día exactamente, ni de qué mes, ni de qué año fue cuando dieron aquella película del Golpe, pero digamos que como ella, pues dieron otras muchas, como por ejemplo 2001, Blade Runner, películas que están comentadas en conversatorio en este bonito canal sincero de su servidor. El Golpe, por tanto, es una película por fases. Una película un poco como luego tendremos el equipo A. El equipo A, donde Aníbal Smith, George Peppard
hacía el papel de líder de aquellos 4 antiguos soldados estadounidenses en Vietnam que en cada capítulo tenían una aventura respecto a un malvado que tenía unas circunstancias en un lugar, tenían que ir, buscar las vueltas para ver la forma de afrontar ese desafío y evidentemente pues solucionarlo para el bien y la tranquilidad de ese sufrido contribuyente estadounidense, siempre con la trama general de fondo que el ejército de Estados Unidos les perseguía. Bueno, pues aquí en principio tienen que meterse en un tren que va de Chicago a Nueva York en una partida, en una timba de póker. Alguno dijo en aquella sesión que antes de cine que incluso a los que no les gusta el póker o no lo entienden o no conocen nada del póker pueden llegar a comprenderlo y a sentirse involucrados, lo cual está muy bien. Vaya una película, ¿no? Evidentemente tenemos también otras películas con solo te voy a citar una con tren, como es aquella de el señor Jake Gyllenhaal, que, bueno, 2011, que está comentada en este canal, pero bueno, eso es porque digamos que el elemento Chicago es importante en aquella película, pero bueno, pues vamos a estar en esta. Vemos ese juego entre los dos personajes, el yin y el yang, el bueno, el malo, vaya a tratar de establecer esa relación con el personaje de Robert Shaw, en el que le meten al personaje de Paul Newman en la timba, con otros, y bueno, pues parece que él, Robert Shaw lo tiene ya muy clarito de antes, como es la idea de cómo hacer la timba porque los trenes en Estados Unidos no estaban electrificados, estaban un montón de tiempo de un punto A al B y evidentemente como se puede ver por ejemplo en la película Quién engañó a Roger Rabbit y también en un vídeo que está específicamente hablando de Los Ángeles y de su red de metro que también está en este canal. Bueno, pues se ve allí que priorizaron las carreteras, la ausencia de transportes colectivos, trenes, metros y todo esto, a pesar de que evidentemente en la costa oeste pues ya fuera en Chicago, los trenes elevados, en Nueva York hubo más desarrollo, o en Boston, bueno, pues hubo una mayor evolución a la europea, pero en donde había más espacio, por ejemplo en California, en San Francisco, en el ámbito sobre todo de la anticidad como es Los Ángeles. Los Ángeles es el paradigma de la carretera, de los carriles y todo esto, pues evidentemente hicieron mucho del elemento que habían avanzado para la conexión en el siglo XIX, la transoceánica respecto a los trenes y todo aquello, pues priorizaron después al transporte individual debido a una conceptualización muy profunda y arraigada de los propios Estados Unidos respecto al acendrado liberalismo y la libertad respecto al transporte. Bueno, pues ahí está parte de la trama en ese tren, donde evidentemente pues alguien tan avezado como el personaje de Paul Newman pues tiene toda una trayectoria a la hora de hacer frente a las trampas que le está haciendo el personaje de Robert Shaw, y digamos que ahí se establece la conexión en la que, como luego le dice Robert Shaw a uno de sus esbirros cuando sale a lavarse las manos, un poco a lo Poncio Pilato, pues le dice vamos a tirarle a la vía antes, pero si vamos a llegar a Nueva York no puede ser, pero acúsale de algo. ¿De qué le voy a acusar? ¿Le va a acusar de hacer trampas mejor que yo? Eso es interesante a la hora de establecer otros escenarios, otras realidades y comprender qué es eso. Por ejemplo, cuando ahora mismo, voy a decirlo, ¿por qué no? Porque cuando se dice, no, es que en Zack Snyder Justice League y para el Oscar al mejor momento y por lo de Army of the Dead para la mejor película de los fans, no puede ser, es que los bots nos han llenado de votos por aquí y por allá. Ya, pero ¿qué puede decir Disney? Marvel. Es que los bots de Marvel son peores que los de Zack Snyder. Hombre, no seamos tan ilusos. Aquí hay bots para todos. En Twitter, precisamente, Elon Musk está tratando de evitar los bots, pero los bots están y todo el mundo tiene bots. Bueno, yo no. Salvo que yo sea multicuentas del Socas o algo parecido. Vamos a centrar el tiro. El tiro es ese, que precisamente surge el resquemor hasta el momento de que el personaje de Paul Newman le ve como le ha quitado la cartera y el personaje luego de Robert Redford entra y se la devuelve y le dice
como si estuvieran peleados el personaje de Robert Redford y Paul Newman, y digamos que el vengado, el que necesita venganza, sería Robert Shaw, al que le han hecho la jugarreta en el tren. Y por lo tanto, yo soy Robert Redford y te voy a ayudar. Venga, vamos a desplumarle a este muchacho porque lo merece. Por supuesto que sí. Y por supuesto, detrás de todo, en realidad está el picarles para precisamente tratar de... creo que era Luther, el personaje. No recuerdo, pero puede que el muerto sea Luther, el que, bueno, es el personaje original cuya desaparición, que tenía una hija, tenía una relación esa hija con el personaje de Robert Redford, pues entonces ahí viene desencadenado todo el asunto. Y precisamente es curioso porque precisamente no solamente respecto a la televisión, sino todo lo que viene después está muy ligado al teatro, porque pareciera muy teatral, incluso precisamente porque luego van a hacer un intento de timo respecto a una carrera de caballos en un lugar de apuestas. Y todo ese tejemaneje a la hora de crear el local, lo cual es curioso porque esta idea luego podemos extrapolarla a Leverage, en aquella serie con Timothy Hutton, el que se ganó el Oscar con Gente Corriente, la primera película que dirigió Robert Redford en 1980, y luego Leverage fue una serie de varias temporadas en la que Timothy Hutton hacía precisamente de un antiguo miembro de un grupo de aseguradoras que al final se pasa al otro lado por necesidad y por circunstancias vitales, y que preparan realidades para tratar de ir en contra de unos malhechores, donde la línea entre la legalidad y lo ilegal se difumina entre lo posible para una intervención rápida de gentes que tuvieran vocación de buenos samaritanos para con estos sufridores contribuyentes estadounidenses. Bueno, pues en esa conceptualización de ese timo se hace incluso un casting de personajes, como por ejemplo luego también habrá uno de los capítulos que seguramente será el más cercano, aquel del vendedor de asuntos ligados a la bolsa, y que, bueno, pues cuando el personaje de Harbison le cuelan y hacen pasar porque es uno de los vendedores con el teléfono y todo esto, pero eso sería meternos en el capítulo aquel de Leverage, donde al final se da cuenta que los trabajadores de esa falsa empresa a la que está tratando de timar o no timar con lo del conde Chocula y todo aquello, pues en realidad son todos gente a la que ha timado él, y por eso es duro esa revelación cuando va al local de... Pero esto, digamos que aquí hay incluso un personaje que bueno, pues va incluso con su maletita, ¿no?, en el casting, y dice, bueno, yo siempre me he especializado en hacer de inglés, con lo cual, bueno, parece un casting dentro de un teatro para una serie de personajes, y bueno, pues ahí está muy bien, para tratar de llevarle al personaje de Robert Shaw a ese local, a ese momento, un escenario virtual, donde, bueno, tener esa realidad distinta, la verdad, para encapsularle y sacarle los cuartos con esa forma de desfase que hay entre el ámbito de lo que es real, lo cual es curioso porque es un poco algo que es premonitorio de lo que pasará después cuando la teta de Janet Jackson salió con el Justin Timberlake en una Super Bowl, en el que luego hay un delay de varios segundos de lo que está pasando en realidad a lo que es de verdad en la emisión televisiva, lo cual es curioso porque precisamente aquí se jugará con ese delay a la hora de establecer las carreras, los caballos, las apuestas y bueno, lo que está sucediendo para entramparle al señor Robert Shaw. Bueno, pues ahí está muy bien, están todos estupendamente a la hora de establecer esa realidad de, bueno, tratar de devolverle la pelota al personaje de Robert Shaw hasta sacarle los cuartos y, bueno, finalmente
todo el mundo debería entender que el golpe, evidentemente, es un golpe triunfante. El malo pierde, los buenos ganan, y al final, pues tenemos esa realidad donde, pues, en principio, unos grupos del FBI que les buscan, que tienen una sala en un lugar arriba, lo cual es curioso porque eso me recuerda también al primer capítulo de Salto al Infinito, pero también hay otro con un grupo del FBI donde, pero bueno, eso sería eh, sería otra serie que es interesante, donde el Llorón, bueno, pues no vamos a entrar en Salto al Infinito, que es una serie bonita, que tiene 3 temporadas y que la gente puede ver y que también está referenciado en este canal. Aquí en esta película pues, también entran de fondo las fuerzas federales, hay un juego también por ahí, porque al fin y al cabo, pues el malo pues también trata de jugar sus cartas con las fuerzas federales, lo cual es curioso y gracioso, esa idea para triangular un poco todo, para que se quede un poco el asunto siempre en un magma que no sea siempre unidireccional, lineal, sino que como un juego de trileros con dónde está la bolita, aquí 1, 2, 3, 4, 5, aquí vamos, 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 tienes que fijarte muy bien dónde van los personajes, dónde van las situaciones. Eso es bonito para la película y muy atractivo, porque no puedes dejar de perder la vista siempre que entres en la película, sea en el punto que sea, como en un tren. Cuando te subes no puedes dejarlo, y por tanto es una película agradecida, es una película que engancha, es una película que enamora, y que a alguien que ni siquiera le guste mucho el cine o las películas, es una de esas películas que les puedes poner y creo que se pueden ver las veces que sean para poder disfrutarla. De la trama, yo creo que no descansas de ningún momento, aunque ya conoces la trama, puedes seguir viéndola. Evidentemente luego pues tienes esa lección en la que el personaje de Robert Redford dice que no quiere la pasta, quiere vivir su vida, porque ¿para qué quiere la pasta si se la va a fundir? Y por lo tanto pues luego evidentemente pues ahí es el cierre de la película. Vamos a hablar un poquito de lo que significa esta película. Esta película viene entre el año 72 y el año 74, entre El Padrino 1 y El Padrino 2. Es decir, es la película que está entre la victoria arrolladora en los Oscars del año 72 y la victoria arrolladora del Padrino 2 en el 74. En medias, en esa lámina de sándwich, está el golpe, y por tanto hay que darle el honor que merece respecto a ser capaz de haber sido una película exitosa en la gala de los Oscars y haber trascendido más allá de su época con semejantes monstruos de Francis Ford Coppola acoplados a los dos lados, a un lado y al otro. Evidentemente hay que decir que luego se hizo El Golpe 2, que bueno, se hace un chiste con el abuelo, el Simpson, y Homer Simpson en, evidentemente, la serie de los Simpsons, longevísima, más de 30 años de emisión de capítulos, y que han pronosticado absolutamente todo, y que decían, bueno, vamos a hacer este golpe porque salía en El Golpe 2 y nadie la ha visto. Bueno, es cierto, hay películas que son secuela de una gran historia que nadie ha visto o que merecerían no haber existido. 1, 2, 3, bueno, respondo otra vez, por ejemplo, Gris 2. Creo que con esta estaremos todos de acuerdo. Bueno, aquella secuela de Fiebre del sábado noche que hizo John Travolta en unos momentos de absoluta necesidad alimenticia. No vamos a decir ningún otro caso porque ya sería meternos en harina de otro costal, pero evidentemente la película existe, hicieron la segunda parte porque esta es un éxito arrollador, incluso también de público, no solo de crítica ni de premios de la Academia, también dio su dinerito, pero evidentemente la película clásica es esta, con los grandes personajes, con Robert Redford, con Paul Newman, con Robert Shaw como
tribote de una historia que tiene mucha miga y que tiene trasfondo de eso de tratar de dar la vuelta a las circunstancias, tratar de resolver una realidad que se ha vuelto en contra de los personajes que tienen que buscarse la vida. Precisamente ahí estaría esa otra película, como es el Buscavidas, que tiene argumentalmente importancia para el personaje de Paul Newman, a pesar de que no sea consciente, aquel que, bueno, pues, eh, bueno, pues, tiene que buscarse a sí mismo, tiene que superarse a sí mismo, tiene que ir en contra de todos para ser el mejor, siempre el mejor, hasta que trata de llegar al gordo Minnesota, que es el mejor jugador de billar y le gana, pero la victoria no es suficiente. Y luego, Martin Scorsese en los años 80 le dará la vuelta con un no declarado mismo personaje como mentor de Tom Cruise en El color del dinero, que será una vuelta de tuerca precisamente a esa película de los años 60, que precisamente se puede entender eso, el Buscavidas de los años 60. En el año 73 tenemos esta, El golpe, y en el año 84, si no recuerdo mal, tenemos esa, En el color del dinero, o era en el 89, no recuerdo bien, es en los años 80 con Martin Scorsese. Por lo tanto, son tres películas que se pueden ver con cariño. No esta idea de los juegos de azar, de la perspectiva, el arrojo, la picaresca, ¿no? La picaresca de los personajes que interpretaba Paul Newman en las tres películas. Y por lo tanto, pues ahí está parte de la psicología del personaje de esta, El golpe. Hay eso, riqueza en los personajes, en la trama, bien trazada, bien enlazada, para ser un poco atemporal, a pesar de que evidentemente cuando se estrenó una persona podía verse identificada y los de la generación anterior también verse identificados, porque hay una serie de circunstancias en la decoración que lo hacen asumible, como dije al inicio, asumible a una película ambientada en los años 70, pero también ambientada en los años 30. Con lo cual es un asunto que evidentemente no podemos ver la hora y sentirnos identificados, pero un poco como Joker de Todd Phillips, que también tenía elementos, en ese caso de Gotham, que estaban un poco interclasados respecto a una ciudad que podía ser actual, pero también podía ser de los 70, porque evidentemente Joker pues ha dicho que es Taxi Driver 2.0 o El Rey de la Comedia 2.0, estas películas de los años 70 y 80, y por lo tanto pues esas películas de Robert De Niro, que bueno, pues contaban una historia que estaba un poco ligada a lo que habían llevado a Joker para salvar. Pero es eso, el asunto de la ambientación, la música, una música que no recordarás de quién es, pero esa música un poco teatral, con los cambios de plano, con esas cartulinas que son muy propias de cuando se hacía cine muy teatral, incluso cine mudo, cuando en el cine mudo era necesario poner una serie de explicaciones, de rótulos, para bueno, decir lo que estaban haciendo, porque evidentemente la película podía expresarse por sí misma, más allá de los gestos, que evidentemente pues un Buster Keaton, Charles Chaplin, Laurel y Hardy pues tenía una acendrada composición de sus gestualidades para transmitir al público, y además pues también estaba la música para acompañar con los cambios de ritmo y todo eso, pero de ese legado se trata de interpolar en esta película, y creo que está bien, muy bien enlazado para poder ajustar esa idea de fondo y forma que quiere transmitir de esta picaresca, esta idea de los malos hábitos, pero que sirven para un buen propósito, para tratar de sobrevivir y hacer una vida mejor para los personajes que vemos en pantalla. Por lo tanto, mi resumen y recomendación evidentemente es que El golpe
1973, George Roy Hill, éxito de crítica, de público, una gran película, pero más allá de todo eso, algo entretenido, disfrutable y enormemente atractivo, y por lo tanto muy recomendado a toda la gente que le gusten los pregones, que le gusten las series como El Equipo A o Leverage, series en las que, o películas como esta, es una película pero venida de la televisión, por eso cito esos ejemplos de series. Una serie donde, película en este caso, en donde el bueno es bueno, el malo es malo, pero también con sus matices y siempre para tratar de lograr un beneficio y tratar de sacar tal vez alguna lección, pero no está buscando una moralina, sino entretener, disfrutar, poner buenos ejemplos en la pantalla y que estos sean un buen momento para el espectador y siempre con fluidez en la narrativa. Y como esto lo cumple a la perfección, por lo tanto, si no has visto El Golpe hasta el momento, búscala, busca El Golpe. Y si no es el caso de que no la hayas visto, vuelve a verla, acompáñala con todas las propuestas que hemos podido poner encima de la mesa y evidentemente pues muchas otras más que pueda haber. Evidentemente hay que amar el buen cine, y en los años 70 con la entrada de gente como George Roy Hill y gente de su generación hicieron una mejor forma de narrar y de transmitir historias, un legado para el hoy y para el mañana. El Golpe, una película clásica y siempre revisitable. Y sin más, es que ricasco, Aurora Bat, Betty Helpian.